Hola, queridos amigos. Es muy difícil decir la verdad sin ofender a nadie, porque hay pieles muy sensibles. Pero ese es el reto que tenemos los periodistas. Tuve la suerte de vivir en una época en la que se fomentaba la libertad de expresión, pero ahora hay amenazas de miedo y silencio por todas partes. Artículo de opinión. Signos de tiranía. Del gran reinicio al gran rechazo. Esta semana podría ser un comienzo. Casi nadie se atreve a decir lo que piensa. Atravesamos épocas de temor a la verdad. El silencio de los corderos no es inocente. Cada vez es más difícil difundir información. El miedo no puede detener la libertad de pensar. Solo se acepta la disidencia cortés y diplomática. La tiranía del pensamiento único es la más sibilina. En los años 60 se fomentaba la libertad de expresión. La generación actual está creando un mundo miserable. Los bancos están al borde de un colapso peor que en 2008. Los medios de comunicación se han vuelto de propaganda. La gente ha perdido la fe en el Estado y el Estado ha perdido la fe en su gente. El bienestar de la humanidad es siempre la coartada de los tiranos, según Albert Camus. Aquellos que pueden hacerte creer absurdos pueden hacerte cometer atrocidades, según Voltaire. Comenzamos. Si algo caracteriza a nuestra época es que están apareciendo muchos individuos con vocación de tiranos disfrazados de grandes demócratas, que están obsesionados por recortar nuestra libertad y nuestros derechos constitucionales con distintas excusas, supuestamente por nuestro bien. Se está haciendo realidad el miedo a la libertad del que habló en su día el famoso psicoanalista Erich Fromm. Olvidamos que el bienestar de la humanidad es siempre la coartada de los tiranos, según Albert Camus. La tiranía se define como el abuso o imposición en grado extraordinario de cualquier poder, fuerza o superioridad. Para la mentalidad moderna, la tiranía se identifica con un uso abusivo y cruel del poder político que se ha usurpado. Un poder no solo ilegítimo por su origen, sino también injusto por su ejercicio, y que reprime cualquier oposición. Pero la peor de todas es el absolutismo del pensamiento único, dirigido por los controladores de la Matrix, porque se interioriza de modo que cada ciudadano se convierte en el guardián de su hermano. Pensamiento único. Todo sistema totalitario se basa en la tiranía de un pensamiento único. No tiene nada que ver con una ideología determinada, sino con la limitación de la ideología a un solo tipo de pensamiento. La falta de libertad para pensar libremente es lo que caracteriza a todo sistema autoritario, sea este de derechas o de izquierdas. Y esta obediencia obligada a pensar de una manera determinada o políticamente correcta, entre comillas, es lo que pone en evidencia a todo el sistema. Pensar contrariamente a los dictados de Stalin suponía una condena a muerte en la Unión Soviética. Y lo mismo sucede hoy en algunos países musulmanes y, sin ir mucho más lejos, en Venezuela, Cuba y Corea del Norte. Recuerdo que el antiguo dictador de Corea del Norte mató a tiros en público al director de una orquesta porque no le gustaba su música. En Occidente son más sofisticados los inquisidores, porque no te matan, pero te ridiculizan y te desprestigian, salvo en el caso del expediente Royuela. Atravesamos épocas de mucho temor a la verdad y casi nadie se atreve a decir lo que piensa realmente por miedo a ser acusado, estigmatizado, perseguido o amenazado. Yo no tengo más remedio que decir lo que pienso si quiero ser leal a mi profesión. Aunque la dictadura del pensamiento único crea que el temor es suficiente para detener la libertad de pensamiento, la historia siempre nos ha demostrado lo contrario. Al final, siempre prevalece la libertad. Contrato social. El contrato social es historia, porque ahora está de moda la imposición.
Por lo menos en Suiza hacen referendos de vez en cuando, para conocer la voluntad del pueblo. Pero en el resto del mundo impera la ley del mando y ordeno porque sí. El contrato social es un acuerdo realizado en el interior de un grupo por sus miembros, como por ejemplo el que se adquiere en un Estado en relación con sus derechos y deberes y los de sus ciudadanos. Forma parte de la idea de que todos los miembros del grupo están de acuerdo, por voluntad propia, con el contrato social, en virtud de lo cual admiten la existencia de una autoridad, de unas normas morales y de unas leyes a las que se someten. El pacto social es una hipótesis explicativa de la autoridad política y del orden social. Ahora el foro de Davos nos habla de un nuevo contrato social sin que hayamos firmado nada ni nos hayan preguntado nuestra opinión. Desde la caída del ser humano ha habido matones que buscaban el poder para exigir a sus dioses ser adorados o para ser adorados como dioses a sí mismos. Esto ha sido así desde las primeras tribus de África, pasando por los faraones de Egipto hasta las dinastías de Asia y los césares de Roma. Ahora no es diferente. La nueva fe, como las antiguas religiones, simplemente se reduce a la adoración de un hombre al que llaman líder. Un mundo miserable. La nueva generación está creando un mundo miserable. La leyenda del grupo musical The Who, el cantante Roger Daltrey, dice que la nueva generación está creando un mundo miserable, que sirve para sofocar el tipo de libertad creativa que disfrutó en los años 60. El icónico líder hizo los comentarios durante una aparición reciente en el podcast Apple Music One de Zane Lowe. Entre comillas. No sé, podríamos llegar a algún lado porque ahora se está volviendo tan absurdo con la inteligencia artificial, con todos los trucos que puede hacer y con la nueva generación conformista. Dijo Daltrey. Es aterrador el mundo miserable que se van a crear. Quiero decir, cualquiera que haya vivido una vida y vea lo que está haciendo y simplemente sabe que es un camino a ninguna parte, agregó. El cantante destacó que tuvo la suerte de haber vivido en una época en la que se fomentaba la libertad de expresión. No se silenciaba. Yo también viví en esa época. Entre comillas, especialmente cuando has vivido los periodos de una vida que hemos tenido el privilegio de vivir, quiero decir que hemos tenido la era dorada. No hay duda de eso, dijo Daltrey. También criticó el impacto negativo que han tenido las redes sociales en el mundo, diciendo que han socavado la verdad. Entre comillas, cada vez es más difícil difundir la verdad. Es casi como si ahora deberíamos apagar todo. Regrese al papel de periódico, vuelva a la comunicación boca a boca y comience a leer libros nuevamente, dijo. Pérdida de confianza. La gente ha perdido la fe en el Estado y el Estado ha perdido la fe en su gente. Así es como los estados y los imperios decaen, según Charles Hugh Smith, a través del blog Of Two Minds. El Estado tolera la defensa cortés porque se descarta fácilmente, pero ve la disidencia como una amenaza y responde en consecuencia. Los funcionarios electos del Estado y los no electos ven la defensa ciudadana como una molestia, pero la disidencia se entiende como un desafío directo al monopolio estatal de la fuerza y a su concentración de riqueza, a través de impuestos, y un desafío a la libertad del Estado para ejercer sus poderes como le dé la gana. Cuando la gente se da cuenta de que la defensa es una promesa vacía de influencia política y se mueve hacia el disenso, se desatan los poderes de represión del Estado. Esto incluye el poder judicial, las fuerzas del orden y las agencias de seguridad que ahora están en la cama con los monopolios de las grandes tecnologías que pueden suprimir sin esfuerzo la libertad de expresión al prohibir en la sombra a los disidentes. Todo bajo el conveniente disfraz de prohibir la desinformación, entre comillas.
Cuando el Estado ve la disidencia como una amenaza existencial a sus poderes monopolísticos, ha perdido la fe en su propia ciudadanía. Temeroso de que los ciudadanos no aprueben los acuerdos políticos y las maquinaciones imperiales a nivel mundial, dedica enormes recursos a ocultar sus acciones políticas e intenciones, porque el poder se basa en el secreto. Así es como decaen los estados y los imperios y se hunden en la historia. Cuando la ciudadanía pierde la fe en el Estado y el Estado ha perdido su fe en la ciudadanía, entonces todo se convierte en teatro y artificio. La pantomima de los comicios, los simulacros cuidadosamente seleccionados de una libertad de expresión siempre que opines lo mismo que el jefe, la avalancha de promesas absurdas que nunca podrán cumplirse, el fatigoso desfile de arreglos políticamente convenientes, un banco central dedicado a expandir la riqueza y la desigualdad de ingresos que ya son asombrosos. Al borde del colapso. Actualmente los bancos están al borde de un colapso peor que en 2008, según The Atlantis Report. La economía estadounidense creció más del 6%, con el gobierno regalando miles de dólares por persona. ¿Qué pasará cuando terminen de imprimir el dinero? ¿Se acerca una gran caída después de la ultra mega burbuja en la que nos encontramos? El mercado habla alto y claro. Seguro que las ganancias son buenas ahora mismo. ¿Pero es esto tan bueno como parece? Todo parece ir cuesta abajo desde aquí. Si la Fed infla los activos al 100% devaluando el dólar, no se genera riqueza. El poder adquisitivo o el valor del activo no ha cambiado. Los impuestos a las ganancias de capital deben reducirse por la inflación. Todo ese dinero que imprimen literalmente no tiene ningún efecto en ayudar a la economía, porque el 99% de los fondos de las facturas de estímulo terminan en manos del 1% más rico y luego se estacionan. La inflación está a punto de dispararse. Suben los precios. Las materias primas se desploman a un ritmo récord, mientras el mineral de hierro y el cobre explotan más alto de la noche a la mañana. Transitorio o no, el jefe global de investigación de materias primas de Goldman, Jeffrey Curry, dijo que estamos en un mundo nuevo. Y en ninguna parte eso es más evidente que en el aumento sin precedentes del precio de las materias primas en todo el mundo. Desde la madera estadounidense y canadiense hasta el cobre chileno y el mineral de hierro chino, los precios se están disparando con el índice de productos básicos al contado subiendo un sorprendente 62% interanual, el ritmo más rápido desde enero de 1980. El último aumento llegó de China durante la noche, donde los futuros del mineral de hierro de referencia subieron un 10% a un máximo histórico. Los precios del acero subieron un 6% y los precios del cobre tocaron máximos históricos con la esperanza de una mejor demanda en medio de una oferta más ajustada. Aumenta el control de las criptomonedas. En un movimiento diseñado para obtener al menos alguna medida de control sobre el Bitcoin y otras criptomonedas, el Departamento del Tesoro está proponiendo una regulación federal que requeriría que presenten informes los bancos y otras empresas de servicios monetarios ante el porque es una red, Financial Crimes Enforcement Network, una red de aplicación de la ley sobre crímenes financieros. Si participan en una transacción de criptomonedas por encima de $3.000. Esta regulación incluye no solo los bancos tradicionales y las uniones de crédito, sino también los casinos, las casas de bolsa, las compañías hipotecarias y las compañías de seguros, entre otros negocios. El Reino Unido anuncia una ley de identificación de votantes para evitar trampas. En un esfuerzo por impedir y disuadir y prevenir también el engaño electoral, ahora se requerirá
una identificación con foto para votar en los comicios generales del Reino Unido. Una propuesta que se incluye en el discurso de la reina al Parlamento este martes. Actualidad del reseteo. Esto está interesante. La noticia que escuché ayer es que esta semana podría ser el comienzo de muchas cosas. Esperen más ataques cibernéticos de los malos a medida que los buenos continúan desmontando los sistemas financieros que el lado oscuro de la fuerza ha utilizado durante un siglo. Un evento en DC podría ser una falsa bandera relacionada con redes eléctricas, pero terminaría rápidamente. Los bancos no tienen dinero. La Reserva Federal ya casi no existe. Los malos están entrando en pánico y contraatacando de muchas maneras. Se esperan ciberataques durante los próximos 2 meses, junto con interferencias en la cadena de suministro. No te asustes. La coalición tiene el control. Con los viejos sistemas desaparecidos, Starlink controlaría muchos sistemas nuevos en todo el mundo. Tendríamos una nueva Internet, energía gratuita, camas médicas y sistemas transparentes de votación instantánea en las 209 naciones que participan en el reajuste mundial de las divisas. Creo que ha comenzado la cuenta atrás. Se está poniendo emocionante ahora, ya que aparecen muchas señales que indican que es casi la hora de pasar. Se dice que mayo es el mes, y solo quedan 20 días. No nos gusta centrarnos en las fechas porque nos hemos decepcionado muchas veces. Así que no me haga mucho caso con respecto a las fechas. En el momento del evento, todos nuestros sistemas van a cuántico, y nuestro reinicio no beneficiará a los malos. ¿Te imaginas una Internet más de 7 veces más rápida que nuestro dinosaurio actual? ¿Poder ilimitado y gratuito de los éteres? La información clave se distribuye en múltiples plataformas de redes sociales. He visto cuentas eliminadas y regresadas. Algunas cambian su nombre o se mudan a otra plataforma y continúan apareciendo nuevas plataformas de vídeo. Es una jungla allá afuera y puede ser difícil navegar. Mantener el ritmo es casi imposible ahora, ya que están sucediendo muchas cosas, pero aún nos las arreglamos para reír. Durante el evento escucharemos que los ejércitos del mundo se estarían desplegando durante los 10 días para realizar arrestos masivos. Algunas zonas podrían ver la ley marcial, ya que en Europa estas detenciones serían necesarias para limpiar sus países. Puede haber toques de queda para mantener a las personas adentro, donde sea seguro mientras suceda eso. Noticias breves. Los aliados de la OTAN invaden el Mar Negro para realizar ejercicios militares. Los juegos de guerra se llevarán a cabo hasta el 14 de mayo en 5 naciones del Mar Negro y los Balcanes: Bulgaria, Georgia, Montenegro, Macedonia del Norte y Rumanía. Están involucradas las fuerzas especiales de Estados Unidos y todas las ramas de las Fuerzas Armadas, incluidos los boinas verdes. Las 5 naciones anfitrionas: Gran Bretaña, Alemania, España y Ucrania. Con la excepción de Turquía, todos los estados del litoral del Mar Negro están participando, excepto Rusia, como es obvio porque no pertenece a la OTAN. El científico jefe de la Fuerza Espacial dice que el desarrollo de supersoldados aumentados es imprescindible a su juicio. El principal científico de la Fuerza Espacial de Estados Unidos dijo la semana pasada que se debe adoptar el aumento humano y que es imprescindible que el ejército estadounidense comience a trabajar en esa tecnología, que podría crear un tipo de supersoldado, como hemos visto en muchas películas. Los robots podrían sustituir a una cuarta parte de los soldados de combate. A mediados de este siglo, los soldados del ejército estadounidense pueden estar luchando junto a compañeros de escuadrón robóticos. El general Robert Cohn reveló noticias en un simposio de aviación del ejército la semana pasada
y señaló que las Fuerzas Armadas están considerando reducir el tamaño de un equipo de combate de brigada de 4.000 soldados a 3.000 con robots y drones para compensar la potencia de fuego perdida. Avión espacial Dream Chaser autorizado para reabastecer a la estación espacial. El avión espacial Dream Chaser celebró un acuerdo de uso para que la instalación de lanzamiento y aterrizaje de Florida, para aterrizar en dicha estación después de misiones de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional en 2022. El avión espacial robótico sin tripulación será catapultado a la órbita terrestre baja a través de los cohetes Launch Alliance Vulcan Centaur, desde la estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral de Florida. La primera misión de reabastecimiento está programada para la primera mitad de 2022. El misterio de la energía oscura. HEDTEX, un proyecto de científicos de la Universidad de Penn State, tiene como objetivo crear un mapa tridimensional de 2,5 millones de galaxias, que arrojará información valiosa sobre el rompecabezas bizantino de por qué la expansión del universo se está acelerando con el tiempo, una propiedad atribuida a la llamada energía oscura de la que no tiene ni idea. Oriente Medio. Hamás lanzó 250 cohetes contra Israel. El sur de Israel fue bombardeado por más de 250 cohetes desde la Franja de Gaza el lunes por la tarde y el martes cuando los grupos guerrilleros lanzaron bombarderos de cohetes, hiriendo al menos a 31 civiles israelíes. En represalia por el lanzamiento de cohetes, que según los grupos guerrilleros de la Franja se produjo como parte de una operación llamada Espada de Jerusalén, se llevaron a cabo oleadas de ataques aéreos contra 130 objetivos en la franja en una operación que denominan Guardianes de la Pared o Guardianes del Muro. Israel bombardea 130 objetivos de Gaza en represalia por los cohetes de Hamás. El ejército israelí ha llevado a cabo decenas de ataques mortales en Gaza después de que Hamás lanzara un aluvión de cohetes, acusando a las autoridades israelíes de reprimir violentamente a los fieles palestinos en una noche importante del Ramadán. Yo no puedo más que lamentar este conflicto. Y la situación, este conflicto en el que una de las partes actúa en situación de superioridad y la otra parte actúa con inferioridad de medios. China. La población de China continental crece a 1.410 millones en 2020. La población de China continental alcanzó la cifra de 1.410 millones en 2020, que registró un aumento anual del 0,83%, anunció la Oficina Nacional de Estadísticas de China en un comunicado el martes, citando datos de su 7º Censo Nacional de la Población. China impone un nuevo límite con Nepal en la cima del Everest para mantener alejados a los escaladores. Es la última señal de que Pekín está observando con cautela el brote en la India a medida que se extiende por sus fronteras hacia el vecino Nepal. China ha establecido una línea de separación en la cima del monte Everest para evitar que los escaladores del lado de Nepal se mezclen con los escaladores del lado del Tíbet. Increíble e inaudito que se pongan fronteras en la cima de un monte. China busca una base militar en la costa atlántica de África. Si bien Estados Unidos afirma que China es la principal amenaza para el llamado orden internacional basado en reglas, una de las cosas que le falta a Pekín es una presencia militar global como la que tiene Washington. De hecho, China solo tiene una base militar en el extranjero en la costa este de África, en Djibouti. El general Stephen Townsend, jefe del mando de África, advierte que Pekín está buscando expandir su presencia militar en África y quiere albergar una base militar en la costa oeste. Ascensión. ¿Qué te detiene de tu ascensión?
Esta es la pregunta que se hace el Consejo Arturiano 9D. Verdaderamente, el mayor problema que tienen en la Tierra en este momento es que guardan rencor, que se sienten separados de los demás y que albergan odio en su corazón. Dejar ir todo eso no solo los unirá como colectivo, sino que también los ayudará a levantarse y a querer levantarse. ¿Quieres existir en un estado de frecuencia superior al que nos referimos comúnmente como la quinta dimensión? Pero no puedes llegar ahí viéndote a ti mismo como separado de los demás. Crear división te coloca en una mentalidad tridimensional y te mantiene atascado en un paradigma 3D. Ustedes en su mayor parte nacieron en un paradigma 3D y es lo que están allí para trascender y para ascender. No lo vea como dejar que otros se salgan del apuro por su mal comportamiento. Véalo como el único camino para volverse más de lo que realmente es, que es su yo superior, su yo de quinta dimensión. Dejen de esperar a que suceda algo fuera de ustedes para catapultarlos a ustedes y solo a los otros elegidos a la quinta dimensión. Van a hacer esto como colectivo y para experimentarse realmente a sí mismos como energía fuente deben tener a los demás presentes, porque son parte de la energía fuente y por lo tanto una parte de ustedes. Para ascender no cabe ni una pizca de egoísmo. Solo se puede ascender con generosidad absoluta y amor incondicional. Muchísimas gracias, amigos.